Sí, hermano, No claro que le tenemos presupuesto, sí lo escuchamos. escuchamos. Florida, ¿qué Perfecto. país es, hermano? México. Ok, gracias. Gracias. Sí. Am, bueno, mi mensaje se basa en perseverar, hasta el fin. Me gustaría compartir una experiencia con ustedes. Eh, Cuando conocí la iglesia, vivía con una persona, no miembro. Eh, Estaba en la preparatoria, aún todavía. Estaba cursando el último año y en esa ocasión conocí la iglesia. Yo desde muy jovencito vivía pues solo, trabajaba y estudiaba. Entonces esta persona, este, pues vivía en su casa y trabajaba con él. Él tenía una novia, él era maestro y su novia también era maestra, pero cuando conocí la iglesia, también mi deseo fue de que él pudiera conocer la iglesia. Y unos meses antes de que yo me fuera a la misión, llevé a los misioneros y se los presenté. No se bautizó luego, este, pasó por un proceso porque él, pues, tenía muchos años solo y tenía muchas responsabilidades aparte, vivía todavía su padre y tenía que ver por sus necesidades. Pero bueno, él se bautizó cuando yo estaba sirviendo como misionero. Tenía un año en la misión cuando él se bautizó. Me envió una foto, compartió conmigo algunas cosas y cuando volví fui a visitarlo y y me decía que había terminado con su novia, que tenía ya varios años. Después dijo, tengo una meta, quiero casarme en el templo. Y platicamos, lo animé y conocí a otra hermana, no era miembro tampoco, pero ella tenía el deseo de conocer la iglesia también. Así que fuimos con los misioneros, le enseñaron y ella se bautizó. Y él fue directo, ya tenía sus 60 años casi, él, y se casaron. Se casaron y pudieron tener una hija aún. Esta joven tiene una carrera y es una joven adulta y ellos están ahí en la iglesia. Y ese es parte del mensaje, para empezar, hermanos, de la perseverancia, de cuando uno se propone algo con Dios, pues se pueden lograr muchas cosas. Entonces, acerca del mensaje, hermanos, dice que debemos de mantenernos fieles a nuestros compromisos con Dios, pase lo que pase. Es una parte difícil muchas veces, pero imaginémonos que vamos a correr, vamos a tener una competencia y bueno, en esta gran carrera, al comenzar, pues está llena de energía y pues para poder correr todos los competidores, pues se enfrentan en una tarea de seguir adelante y llegar hasta la meta. Pero para llegar a esa meta, pues tenemos que hacer algo, ¿verdad? Primeramente, pues tenemos que tener la voluntad, la energía y la meta fija, a dónde queremos llegar, ¿sí? Entonces, pues tenemos que tener ese deseo de, de seguir, pase lo que pase. Sí, va a haber fatiga, va a haber cansancio, a lo mejor accidentes, a lo mejor una caída, no sé, pueden suceder muchas cosas durante esa carrera. Pero bueno, de eso se trata la vida, ¿verdad? Que
Cuando recibimos el Evangelio de Jesucristo, comenzamos un recorrido para toda la vida. Entonces puede que algunos días nos sintamos llenos de esperanza, determinación, y otros días nuestro camino puede ser difícil, hasta puede perecer eh, alguien de nosotros o algún familiar. Pero pase lo que pase, no debemos de detenernos. Tenemos que seguir. Nuestra mira tiene que ser siempre Jesucristo y Dios. Y bueno, para eso, hablando espiritualmente, pues no tenemos que rendirnos, no tenemos que vencernos. Para eso necesitamos creer. ¿Y en quién vamos a creer? En el Padre Celestial, que es nuestro Padre que nos crió, en Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Y tenemos que confiar plenamente en ellos. Y de esa manera podemos resistir, perseverar. Pero hay muchas cosas todavía que el Señor nos permite que podamos hacer. Por ejemplo, nos da muchos medios. Una cosa muy importante es la oración. Otra serían las escrituras. Otra, estar activos en la iglesia. Activos para mí significa de ir, renovarnos mis convenios cada domingo. Si tengo un llamamiento, trabajar sobre ello. Y entonces hay muchas herramientas que el Señor nos permite y está a nuestro alcance para poder lograr perseverar. Y claro, como decía hace un momento, a veces no va a ser fácil y se requiere de creer, de tener fe, de tener esperanza y confianza, sobre todo en el Padre Celestial y en Jesucristo. Jesucristo pasó por una situación que ya sabemos. Él solamente estuvo por un corto tiempo aquí en la tierra, pero logró todo lo suficiente y más que eso, al ser nuestro Salvador y Redentor. Entonces, nosotros al aceptar el plan de salvación, debemos de escoger siempre, cada día, seguir adelante con firmeza en Cristo para poder lograrlo. Y a veces, a lo mejor no tenemos pues tanta fuerza, tanta energía para seguir, pero una oración de rodillas siempre nos va a levantar y debemos de confiar nuevamente y seguir adelante. Perseverar hasta el fin significa permanecer fieles a nuestro compromiso con Dios y sus mandamientos. A lo largo de nuestra vida incluye hacer convenios como el arrepentirnos cada día, confiar en el poder de Jesucristo para ayudarnos a superar las pruebas, las tentaciones, la oposición. Todos los que perseveren hasta el fin recibirán el don de la vida eterna y regresarán a vivir con Dios. Esa es la promesa que nos hace el Padre Celestial. Ah, ahí conocí a un hermano de casi 90 años y ese hermano ya no veía, pero él tenía el deseo de conocer a Dios y solamente podía escuchar. Entonces me propuse de poder ayudarlo de alguna manera. Era mi vecino, vivía cerca de casa y cada domingo pasaba por él. Lo llevaba a la iglesia y él siempre quería estar enfrente en la primera silla para escuchar bien. Se le dificultaba y
pero era una inspiración para mí. Él, antes de llegar a la capilla, el primer día que lo llevaba, no sabía dónde era, pero él me dijo que lo había soñado y entonces me dijo la dirección donde era y exactamente la dirección que me dio era correcta y empezamos a conversar siempre y en una ocasión él me dijo, hermano, quiero que me leas el libro de Mormón entre semana. Entonces iba 2 veces por semana a su casa y le podía leer las escrituras, y específicamente el libro de Mormón. Y cuando yo me fui a la misión, pues alguien más se hizo cargo de él y hasta que cayó en cama. Cuando yo volví, él ya no vivía, pero ese hermano siempre demostró mucha fe y daba su testimonio siempre que él podía, compartía su testimonio. Y fue una, un ejemplo para mí de perseverar, porque hasta el último día él tuvo fe antes de partir de esta tierra. Y fue una inspiración para mí. En las condiciones que él estaba, eh, y su familia que no lo apoyaba, a pesar de que eso lo hacía sentir feliz y muy animado. Este, Hablé con su familia antes de partir a la misión y les pedí de favor que si podían por lo menos llevarlo 1 o 2 veces por mes. Y así fue. Eh, Cuando yo volví, visité a su hija con la que vivía y pude saber de él cómo había terminado. Pero él se fue muy, muy feliz, contento, un creyente verdadero del Padre Celestial y de Jesucristo. Él aceptó la iglesia y él pudo este, ser bautizado en vida todavía. Después de unos años pude hacer la obra por él, por lo que le faltaba. Entonces es otra inspiración o otra manera de perseverar. Sí se puede, no es fácil, pero debemos de resistir. La vida eterna es el mayor de todos los dones que Dios nos ha dado. Doctrina y Convenios nos recuerda en la sección 14:7. Este don se otorga a aquellos que reciben el Evangelio y permanecen comprometidos con él. Hay muchos relatos, escrituras, donde nos dan ejemplos de perseverar. También tenemos que sobrevivir a pruebas, a desafíos, y son esfuerzos diarios para nosotros. Venir a Cristo y ser perfeccionados en Él durante toda la vida. Y es otra manera de poder ser más fuertes y ser también una prueba como discípulos de Jesucristo. Jesucristo experimentó la prueba más grande de perseverancia. Cuando sufrió por nuestros pecados durante la expiación, pues es un gran ejemplo para nosotros. ¿Qué podemos aprender de ese ejemplo de Jesucristo que nos puede ayudar a perseverar? ¿Alguien quiere comentar algo sobre eso? Sí, ¿sí me escuchan, hermanos? Sí, hermanito. Ok.
Bien. Otra pregunta sería, ¿cómo podría confiar en su expiación mientras se esfuerza por perseverar hasta el fin para recibir la vida eterna? Hay muchas veces cuando acudimos en oración o también cuando ayunamos, podemos recibir impresiones del Espíritu, pero cuando tenemos respuestas, pues tenemos que actuar también de acuerdo a ellas, a la inspiración que recibimos. Eso podría parecer otra forma de perseverar, porque el Señor nos guía por medio del Espíritu. Podemos saber qué es lo que debemos de hacer para llegar a lo imposible y recordar siempre que perseverar tiene un propósito y debe ser paso a paso. No es fácil, hermanos. El presidente Thomas S. Monson enseñó algo que nos puede ayudar. Y él dijo lo siguiente: busquen la guía divina un día a la vez. Vivir la vida por metros es difícil, pero vivirla centímetro a centímetro es pan comido. Entonces cada uno de nosotros puede ser leal por un día y luego por otro y otro más. Después de eso, hasta que hemos vivido una vida guiados por el Espíritu, una vida cerca del Señor, una vida buena en obras, en rectitud, y entonces tomamos decisiones diarias que podrían tomar para ser fiel en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podría esas decisiones ayudarnos a perseverar? Bueno, Jesucristo, como un ejemplo perfecto, sus atributos cristianos, podríamos analizarlos. Y esa sería una manera de mejorar. Y luego, con la ayuda del Espíritu y la oración, podemos invitar al Señor a que nos ayude a adquirir esos atributos de Jesucristo, para esforzarnos, para seguir a Él cada día. Y de esa manera podremos lograr lo que el Señor desea para nosotros. Y yo quiero compartir mi testimonio acerca de estas cosas. Cuando yo conocí la iglesia, una de las cosas que me aferré fueron las escrituras. Sinceramente, am, como no tenía tiempo y aparte crecí solo, sin padres, la verdad creía en Dios, pero nada más. Nunca en la vida había leído las escrituras hasta que conocí a los misioneros. Y las escrituras fueron una herramienta poderosa para que yo pudiera tener un testimonio y para decidir de que yo pudiera ser un misionero como los que me estaban enseñando. Entonces, la oración fue otra herramienta muy poderosa para recibir respuestas, para saber qué es lo que tenía yo que hacer para ser un buen misionero y resistir a las pruebas que vinieran a partir de aceptar el Evangelio. Entonces, aprendí a leer las escrituras, aprendí a orar de rodillas y aprendí a creer en Jesucristo y en Padre Celestial. Y claro, en los profetas
Y fue una manera en que yo pude pronto salir a una misión. En la misión, como todo en la vida, hay desafíos, hay pruebas y hay que vencerlas y seguir adelante. Y viví muchas cosas, tanto experiencias muy agradables, importantes para mi vida, y como otras no tan agradables, pero son parte de nuestras pruebas y de aprender. Aprender a perseverar a través de que haya desafíos, pruebas, obstáculos. Eso nos hace más fuertes, más resistentes. Entonces, podemos decir gracias a Dios, a Jesucristo, por todo lo que ellos nos han enseñado y nos siguen enseñando, porque de esa manera yo puedo resistir. Bien, hermanos, pues sé que Dios vive, Él existe, Él es nuestro Padre Celestial, Él nos ama, un amor infinito, Él es poderoso y no hay nada imposible para Él. Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor, y a Él debemos imitar siempre. Él es el mejor ejemplo en la tierra para seguirlo. Y yo sé que debemos de nutrirnos siempre. Las escrituras nos ayudan a nutrirnos. Las escrituras tienen un poder que a veces no nos imaginamos que encontraremos las respuestas que necesitamos. Sé que todos los medios que tenemos al alcance es por el amor de Dios. Mm, Un profeta en una ocasión en un discurso dijo que si logramos tener un testimonio de Jesucristo y del Padre Celestial, ese lograremos a tener un compromiso inquebrantable hacia ellos. Y de esa manera podemos perseverar. Y pues ese es el mensaje que quería compartir con ustedes. Gracias por este tiempo, por su tiempo de ustedes al estar presentes por estos medios de la tecnología. Y gracias por todo. Les comparto esto y lo hago con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén. 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 Hermana Lucero, le paso el tiempo. ¿Alguien tiene algún comentario? Ay, espérenme. Ok. ¿Alguien tiene algún comentario, algún agradecimiento para el hermano? Algo que hayan aprendido, chicos. Yo creo que con todo lo que dijo el hermano, nosotros tenemos que ser muy obedientes y siempre servir con mucho amor como Dios sirvió, porque Él nos dejó una enseñanza bien grande para poder amar a nuestro prójimo y ayudar a cada una de las hermanas que están en nuestras iglesias. Entonces, Dios lo único que espera que siempre nosotros seamos obedientes y más de eso, siempre pide que la oración, para mí la oración es la conexión directa con Dios, pero cuando es una oración sincera,
una oración con mucho amor para Él, tenemos la conexión con Él. Y además de esto, cuando nosotros oramos, siempre pedimos, pero nosotros debemos ser muy agradecidos por Él, porque cuando hacemos la oración no es el tiempo de nosotros, sino es el tiempo de Dios. Las respuestas que recibimos con las oraciones, debemos saberlos hacer y saber qué es lo que vamos a pedir, pero siempre debemos ser muy humildes y muy sinceras en el momento que nosotros pedimos cada una de las cosas. Y las oraciones, por más sencilla que sea, es una buena comunicación con Dios, porque Dios, Él siempre nos tiene presente con Él, porque Él siempre nos considera hijos de Él, tanto a las mujeres como a los hombres. Él nos ama y Él nunca nos va a dejar solos. Siempre Él va a estar al lado de nosotros, pero siempre y cuando nosotros honremos su nombre y cumplamos cada una de las cosas que nosotros nos comprometimos en el momento del bautismo. En el momento del bautismo nosotros hicimos un convenio con Él. Por eso, los domingos asistimos a la Santa Cena, porque es un medio donde nosotros volvemos a renovar nuestros convenios. Y todo esto, Él nos pide que hagamos y debemos hacer para podernos sentirnos en paz y tranquilos. Y siempre nosotros estamos volviendo a tomar el nombre de Dios y del Espíritu Santo, porque Él nos permitió llevar siempre el Espíritu Santo para recordarle también. Y el Espíritu Santo es el único que es nuestra guía, nuestra orientación, y Él siempre nos va a cuidar también. Nos dirige, nos enseña. Entonces, nunca olvidemos que la oración